Clara estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando fijamente una taza de café que ya se había enfriado. La rutina en casa parecía intacta, pero algo en el ambiente había cambiado. Andrés, su esposo, ahora parecía un extraño. Salía más temprano al trabajo, volvía tarde, y sus excusas siempre venían acompañadas de una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Clara, meticulosa como siempre, empezó a notar los detalles, camisas con perfumes diferentes, llamadas que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación, y ese vacío en los abrazos que antes la reconfortaban. ¿Qué está pasando con nosotros?, se preguntaba en silencio, temiendo las respuestas que su mente comenzaba a sugerir. Daniel, el hijo adolescente de la pareja, tampoco era ajeno a los cambios. Era listo, observador, y las tensiones silenciosas que flotaban en la casa no le pasaron desapercibidas. Siempre había mirado a Andrés con una mezcla de admiración y cautela, pero ahora la cautela parecía ganar terreno. Un día, mientras Clara preparaba la cena, él preguntó de forma casual: «Mamá, ¿crees que papá es feliz?». Clara dudó antes de responder. «Claro que sí, hijo». «¿Por qué preguntas eso?». Pero su voz, ligeramente temblorosa, no logró ocultar la duda que también crecía en su corazón. Las noches solitarias de Clara se convirtieron en terreno fértil para pensamientos insistentes. Empezó a notar que el silencio de Andrés no era solo una falta de palabras, sino un grito mudo de distancia. Sentada en el sofá, observándolo escribir frenéticamente en el celular, finalmente rompió el hielo. «Andrés, ya no me miras a los ojos como antes». «¿Por qué siento que te estoy perdiendo?». Él levantó la vista, sorprendido, pero rápidamente recuperó la compostura. «Estás imaginando cosas, Clara. Tal vez deberías ocuparte más en algo que no sea la casa y el hijo». La respuesta la dejó sin palabras. El intento de invalidar sus sentimientos fue como una bofetada invisible. Mientras Clara intentaba encontrar respuestas a sus preguntas silenciosas, Daniel decidió que debía intervenir. Un día, mientras su padre estaba en el baño, tomó el celular que había dejado sobre la mesa. La curiosidad dio paso a una creciente inquietud mientras deslizaba entre los mensajes. Palabras como encuentro, mañana y ansiosa por verte saltaron de la pantalla como golpes. Devolviendo el celular a su lugar con manos temblorosas, Daniel susurró para sí mismo: «Sea lo que sea, esto no terminará bien. Tengo que vigilar a papá». Esa noche, Clara encontró una pequeña pista que solidificó sus sospechas, un mensaje escrito en un papel que salió del bolsillo del abrigo de Andrés. «Nuestro encuentro fue maravilloso. No puedo esperar a la próxima vez. V». Su corazón latió desbocado, como si quisiera escapar de su pecho. No pudo dormir, pasando horas mirando ese pedazo de papel. Superar la duda se transformó en una necesidad de verdad. «Necesito saber qué está pasando, pero no puedo actuar impulsivamente», murmuró para sí misma, trazando planes que la harían parecer invisible. Por su parte, Daniel comenzó a observar más de cerca los gestos de su padre. En la escuela, confió en su amiga Carolina, quien siempre lo apoyaba. «Carolina, creo que mi papá está engañando a mi mamá. Pero si le digo, ella se va a derrumbar. Y si no le digo, él puede seguir haciéndole daño». Carolina, impactada, respondió: «Eso es serio, Dani. Tu papá es peligroso». Daniel dudó. «Aún no lo sé, pero algo me dice que es capaz de todo». En esa casa, el silencio ya no era un espacio seguro. Cada palabra no dicha estaba cargada de tensiones que parecían a punto de estallar. Clara, meticulosa y paciente, sabía que debía actuar con cautela. Daniel, joven e impulsivo, sentía que el tiempo se acababa. La batalla que se formaba era entre dos maneras de buscar la verdad, una que calculaba cada paso y otra que exigía acción inmediata. Todo apuntaba a que la tormenta apenas estaba comenzando. Clara se levantó temprano esa mañana, decidida a organizar la rutina de la casa como siempre hacía. Sin embargo, la sensación de inquietud que la había invadido en los últimos días no la dejaba en paz. Mientras doblaba una de las camisas de Andrés, un pedazo de papel cayó del bolsillo. Era un recibo de una cena para dos en un restaurante caro, un lugar donde Clara nunca había estado. Se detuvo por un momento, tratando de convencerse de que podría ser algo trivial, pero su intuición le decía lo contrario. ¿Tendría algún motivo legítimo? ¿O será que finalmente estoy viendo lo que siempre intenté ignorar?, pensó mientras guardaba el recibo en un lugar seguro, decidida a investigar antes de enfrentarlo. Mientras tanto, Daniel seguía atento al comportamiento de su padre. Un día,
mientras Andrés estaba en la ducha, la curiosidad fue más fuerte. Tomó el celular de su papá, lo desbloqueó rápidamente y comenzó a revisar los mensajes. Cada palabra que leía lo perturbaba más. No puedo esperar para verte otra vez, decía uno de los mensajes. Otro incluía un emoji de corazón que parecía gritar un secreto prohibido. Daniel sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía que tenía que hacer algo, pero no estaba seguro de estar listo para enfrentar las consecuencias de exponer a su padre. Clara comenzó a prestar aún más atención a los detalles. Las excusas de Andrés eran cada vez más inconsistentes. Reunión de última hora, decía mientras se cambiaba de ropa con prisa. Pero Clara, ahora vigilante, notaba el aroma de un perfume que no era el suyo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Puedes ocultar el perfume, Andrés, pero no puedes borrar las pruebas, murmuró para sí misma, mentalizando cada pieza que reunía en un doloroso rompecabezas. Sabía que enfrentarlo en ese momento no era prudente. Necesitaba más respuestas, más certezas. En un receso escolar, Daniel le confió todo a su mejor amiga, Carolina. Ella era una de las pocas personas en quienes confiaba plenamente. Carolina, descubrí cosas terribles sobre mi papá. Está engañando a mi mamá. Vi los mensajes. Carolina abrió los ojos con incredulidad. Dani, eso es muy serio. ¿Qué vas a hacer? Él sacudió la cabeza, visiblemente afectado. Si se lo digo a mi mamá, se va a derrumbar. Pero si no le digo, él puede seguir haciéndole daño. Carolina suspiró, tomando del brazo a su amigo. Dani, tienes que pensar bien antes de actuar. Esto puede cambiarlo todo. Andrés, ajeno a lo que ocurría a su alrededor, estaba cada vez más seguro de que su plan era infalible. Subestimaba a Clara e ignoraba por completo la inteligencia de Daniel. Seguía con sus llamadas en horarios inoportunos y su nueva rutina llena de reuniones que nunca habían existido antes. Pero Clara ya no era la mujer que aceptaba todo sin cuestionar. Cada vez que Andrés salía de casa, anotaba los horarios, rastreaba sus pasos y estudiaba sus patrones. Superar la ingenuidad que antes se permitía era ahora su mayor fortaleza. Daniel, sintiéndose en un callejón sin salida, comenzó a grabar conversaciones de su padre como forma de proteger a su madre. Durante una de esas grabaciones, capturó un diálogo en el que Andrés mencionaba el nombre de una mujer, Valeria. La simple mención de ese nombre hizo que Daniel comenzara a trazar un plan. Esto no es solo una traición. Es más grande de lo que parece, concluyó con el corazón acelerado. Sabía que debía actuar con cuidado, pero la rabia y la frustración complicaban sus decisiones. Esa noche, Clara notó que Daniel estaba diferente. Estaba más callado, más pensativo. Dani, últimamente estás raro. ¿Qué te pasa?, preguntó con ternura. Él dudó antes de responder. Nada, mamá. Solo, la escuela, ya sabes. Mucha presión. Clara sabía que algo andaba mal, pero decidió no presionarlo. Recuerda que siempre puedes confiar en mí, hijo. Siempre. Daniel bajó la mirada, murmurando en voz baja, ¿y si no puedo, mamá? ¿Y si lo que se te lastima aún más? Mientras madre e hijo intentaban lidiar con sus dilemas internos, Andrés seguía sin darse cuenta de que sus acciones ya estaban desencadenando una reacción en cadena. Clara y Daniel estaban más atentos que nunca, aunque cada uno, a su manera, intentaba proteger al otro. Y mientras el silencio llenaba los pasillos de aquella casa, llevaba consigo la promesa de una verdad que, tarde o temprano, saldría a la luz. Andrés cruzó el salón del restaurante con pasos firmes, asegurándose de que nadie conocido lo viera. Eligió una mesa al fondo, lejos de las grandes ventanas. Minutos después, Valeria llegó, luciendo un vestido discreto pero elegante, dejando claro que no estaba allí para esconderse por completo. Al sentarse, sonrió con malicia, ¿estás seguro de que estamos a salvo aquí? Andrés, con su típica confianza falsa, respondió, Clara nunca sospechará. Está demasiado ocupada siendo la esposa perfecta en casa. Nuestro plan es infalible. Las palabras salieron de su boca como veneno, pero parecía saborear cada sílaba. Mientras tanto, Clara seguía su intuición con pasos calculados. Sus días ahora incluían una dosis extra de estrategia.
cuando Andrés anunció que trabajaría hasta tarde nuevamente, decidió verificar la información que él había dado. Llamó a la oficina y, como imaginaba, no estaba ahí. Aún así, evitó el enfrentamiento directo. Su prioridad era reunir pruebas irrefutables, y para eso necesitaba paciencia. Puedes esconderte, Andrés, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, murmuró para sí misma mientras planeaba sus próximos movimientos. Por su parte, Daniel, aunque con menos experiencia, compensaba con determinación y un instinto agudo. Comenzó a observar a su padre más de cerca, siguiéndolo algunas noches con el pretexto de estudiar en casa de un amigo. Una de esas noches lo llevó a estacionar su bicicleta al otro lado de la calle del restaurante donde Andrés y Valeria estaban. Daniel tomó fotos con su celular, capturando imágenes que decían mucho más de lo que hubiera querido saber. «Papá, ¿quién eres realmente? Esto se va a terminar ahora», murmuró con la respiración agitada. Valeria, por otro lado, parecía disfrutar su posición en el juego. «¿Y qué pasará cuando todo esté resuelto con Clara?», preguntó mientras deslizaba distraídamente el dedo por el borde de su copa de vino. Andrés se rió con un aire de superioridad. «Con Clara fuera del camino, todo será más sencillo. Ni siquiera sabrá que la golpeó». Valeria rió también, pero sus ojos brillaron con una ambición silenciosa. Sabía que Andrés la veía como una pieza útil, pero ella tenía sus propios planes. En casa, Clara notaba cambios en el comportamiento de Daniel. Estaba más ansioso, más distante, y con frecuencia evitaba mirarla directamente. Un día, lo encontró en su habitación, mirando el celular como si cargara un peso insoportable. «Daniel, ¿estás bien? Has estado muy callado últimamente», dijo con ternura, pero él solo negó con la cabeza, evadiendo el tema. Clara decidió no presionarlo, pero su instinto maternal le decía que su hijo sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa misma noche, Andrés regresó a casa, dejando un rastro de inconsistencias. El perfume que llevaba, diferente al habitual, parecía un desafío directo a la intuición de Clara. Lo observó entrar a la habitación, evitar el contacto visual y murmurar un buenas noches apresurado antes de encerrarse en el baño. Clara no necesitaba más confirmaciones, algo estaba pasando, y Andrés era el epicentro de todo. Daniel, ahora con fotos y grabaciones, comenzó a cuestionarse cómo utilizarlas. ¿Mostrarlas a su madre? ¿Guardarlas para el momento adecuado? ¿O confrontar directamente a su padre? Sabía que la verdad debía salir a la luz, pero cada decisión tenía un costo emocional alto. «Si me equivoco, puedo empeorar todo», pensaba mientras revisaba las imágenes en su celular. Aún así, tenía algo claro: no permitiría que su madre fuera engañada por más tiempo. Mientras Andrés seguía adelante con su plan, seguro de que tenía el control, Clara y Daniel empezaban a tejer sus propias estrategias en silencio. La verdad, aún oculta en las sombras, crecía como una llama lista para consumirlo todo a su alrededor. Y en la tensa calma de esa casa, madre e hijo descubrían fuerzas que no sabían que tenían. Daniel miraba fijamente el celular, repasando las fotos y los mensajes que había capturado. Cada detalle parecía gritar la verdad que él no quería aceptar: su padre, el hombre que admiraba en silencio, estaba traicionando a su madre. Pero no era solo eso. Los mensajes insinuaban algo más profundo, algo que él no lograba comprender del todo. Daniel sentía el peso de un secreto que no debería cargar. ¿Qué hago? Si lo cuento, destruyo a mi familia. Si no lo cuento, dejo que mi mamá siga sufriendo sola, murmuró para sí mismo, con la cabeza entre las manos. Mientras tanto, Clara observaba el comportamiento de su hijo con una preocupación creciente. Daniel, normalmente hablador y lleno de energía, ahora pasaba mucho tiempo encerrado en su habitación o evitando conversaciones largas. Una noche, mientras cenaban en silencio, Clara intentó acercarse. «Dani, últimamente estás raro. ¿Qué te pasa?», preguntó con ternura, acariciándole el hombro. Él desvió la mirada, fingiendo desinterés. «Nada, mamá. Es solo la escuela, ya sabes. Mucha presión». Pero Clara sabía que había algo más allá de la rutina escolar. El silencio de Daniel era más elocuente que cualquier palabra. La decisión de Daniel se volvía más difícil cada día. Pensaba en Carolina, su amiga, y como ella siempre tenía un buen consejo. Durante el receso en la escuela, finalmente se sinceró con ella. «Carolina, sé que mi papá está engañando a mi mamá. Vi las pruebas». Ella lo miró, impactada. «Dani, eso es muy grave, ¿ya se lo dijiste?».
Él negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo, Carol. Ella se va a derrumbar. Y si me lo guardo, él puede seguir lastimándola. Carolina suspiró, tomando las manos de su amigo. Necesitas un plan. Esto es demasiado grande para que lo lleves solo. Clara, por su parte, sentía el vacío creciente en su relación con Andrés. Estaba más frío, más ausente, y aunque estaba en casa, parecía que su mente estaba en otro lugar. En un intento de recuperar la cercanía, Clara propuso una cena especial. Andrés, ¿hace cuánto que no salimos solo nosotros dos? ¿Qué te parece si cenamos fuera mañana? Él dudó antes de responder, con una sonrisa forzada. Claro, Clara. Mañana puede ser. Pero al día siguiente, inventó una excusa de último momento. Clara disimuló la decepción, pero sabía que la distancia entre ellos era un abismo cada vez mayor. Mientras Clara lidiaba con la frustración y Andrés permanecía ajeno a las tensiones, Daniel seguía con su lucha interna. Empezó a preguntarse si debía enfrentar directamente a su padre. Una tarde, al escuchar a Andrés hablando por teléfono en voz baja, Daniel sintió que la sangre le hervía. ¿No le da vergüenza?, pensó, apretando los puños. Pero su valentía lo abandonó en el momento en que Andrés colgó y lo miró directamente. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Algún problema? Daniel negó con la cabeza, tragándose el impulso de gritar todo lo que sabía. Clara también sentía que la conexión con Daniel se estaba desgastando. Una noche se acercó a él y, acariciando su rostro, dijo: «Recuerda que siempre puedes confiar en mí, hijo». «Siempre». Daniel desvió la mirada, sintiendo cómo la culpa apretaba aún más su pecho. «¿Y si no puedo, mamá? ¿Y si lo que se te lastima más?», pensó, pero no tuvo el valor de decirlo en voz alta. Sabía que estaba protegido por el amor de su madre, pero también sabía que esa protección tenía un precio. La verdad estaba siendo postergada. El dilema de Daniel era una batalla entre el corazón y la razón. Sabía que cualquier paso en falso podía traer consecuencias devastadoras. Pero, al mismo tiempo, cada día que pasaba aumentaba su necesidad de actuar. Superar ese miedo parecía imposible, pero empezaba a darse cuenta de que no estaba solo. Clara también llevaba sus propias sospechas y, aunque aún no lo sabían, madre e hijo estaban a punto de unir fuerzas para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Clara despertó con una sensación extraña. Algo se sentía diferente esa mañana, como si la tensión acumulada en las últimas semanas hubiera llegado a un punto de quiebre. Mientras tomaba su café, su mente vagaba por las piezas del rompecabezas que había estado tratando de armar. Cada detalle parecía ser una advertencia silenciosa: el perfume extraño, los recibos sospechosos, las excusas vacías. Sin embargo, fue al ordenar el despacho de Andrés que encontró la pieza más reveladora: una agenda con una nota entre las páginas. Jueves, 8 de la noche, restaurante Las Flores. No llegues tarde. Clara sintió que el estómago se le revolvía. Sabía que debía actuar con cautela, pero su determinación empezaba a superar el dolor. Mientras tanto, Daniel tomaba su propia decisión. Sabía que no podía seguir en silencio, pero temía que su madre se derrumbara al conocer la verdad. En un momento de inspiración, escribió una nota anónima para Clara, explicando de forma enigmática lo que ella necesitaba saber. «Cuidado en quien confías. Tu vida podría depender de ello», decía el mensaje. Lo dejó en el lugar donde sabía que ella lo encontraría, dentro del libro que leía cada noche antes de dormir. Al encontrar la nota más tarde, Clara sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quién podría haberla alertado? El miedo y la adrenalina se mezclaban, pero la nota le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Andrés, ajeno a los movimientos de Clara y Daniel, empezaba a notar pequeños cambios en el comportamiento de su esposa. Estaba más reservada, menos inclinada a hacer preguntas. Al principio, creyó que eso era una señal de que su plan funcionaba, pero algo en su mirada lo inquietaba. «Últimamente estás diferente. Desconfiada, ¿te pasa algo?», le preguntó, intentando sonar casual. Clara, sin embargo, mantuvo la compostura. «Nada que debas saber, Andrés. Solo me di cuenta de que necesito ser más cuidadosa». La respuesta lo desconcertó, pero decidió ignorarla. Mientras Clara hacía sus propios planes, Daniel pasaba la noche revisando las pruebas que había reunido. Estaba decidido a actuar, pero sabía que debía esperar el momento adecuado. Uno de los mensajes en el celular de su padre mencionaba una reunión en la oficina al día siguiente.
Daniel sabía que Andrés no estaría allí, así que decidió seguir sus pasos una vez más. Esta vez no me quedaré solo mirando. Haré algo para proteger a mi mamá, se prometió, mientras escondía la cámara en el bolsillo de su chaqueta. Esa misma noche, Clara puso en marcha su estrategia. Esperó a que Andrés saliera de casa y, en lugar de acostarse, se vistió discretamente y salió poco después. Sabía que estaba arriesgando mucho, pero necesitaba ver con sus propios ojos lo que él estaba ocultando. Al llegar al restaurante mencionado en la nota, vio a Andrés sentado con Valeria, riendo y gesticulando como nunca hacía en casa. La escena fue un golpe, pero también una confirmación. Clara sintió como las lágrimas quemaban sus ojos, pero no las dejó salir. Su momento de superación apenas comenzaba. Mientras tanto, Daniel, que también había seguido a su padre, capturaba todo desde lejos con su cámara. Vio a Clara al otro lado de la calle, observando el restaurante. Ella ya lo sabe, pensó, con una mezcla de alivio y preocupación. Sin embargo, no se acercó. Sabía que ese era su momento, y que debía esperar el suyo. La tensión entre madre e hijo, sin que ninguno de los dos lo supiera, era otra evidencia de que estaban cada vez más conectados en su lucha. Cuando Andrés regresó a casa esa noche, Clara estaba despierta, pero fingió dormir. Él entró al cuarto y, como de costumbre, fue directo al baño sin mirarla. Clara miró el reloj, memorizando la hora. Cada detalle se estaba convirtiendo en parte de una narrativa que usaría en su contra. Por su parte, Daniel, acostado en su cama, revisaba las fotos, imaginando cómo revelarlo todo sin destruir a su madre. Clara y Daniel, aunque sin saberlo, estaban trazando caminos paralelos que pronto se encontrarían. El juego había comenzado, y Andrés, quien creía tener el control de todo, estaba a punto de descubrir que había subestimado la fuerza y la inteligencia de quienes más valoraban la verdad. Clara estaba frente al espejo, peinándose con movimientos automáticos. Su reflejo le parecía extraño, casi irreconocible. ¿En qué me he convertido?, se preguntaba mientras revivía mentalmente la escena en el restaurante. Andrés, riendo junto a Valeria, parecía una versión distante del hombre que un día prometió amarla. Clara sentía el dolor como un peso en el pecho, pero también una fuerza creciente en su interior. Por primera vez, no se sentía impotente. Sabía que la verdad era su mejor aliada y que tendría que usarla con sabiduría. Esa mañana decidió que enfrentaría a Andrés, pero sin mostrar todas sus cartas. Andrés llegó a casa más temprano de lo habitual, con una sonrisa fuera de lugar. Clara, firme, lo esperaba en la sala. «Tenemos que hablar, Andrés». Él dudó, pero se sentó en el sofá. «¿Pasa algo, Clara?». Ella lo miró con una expresión seria pero controlada. «¿Crees que puedes engañarme? ¿Crees que no noto lo distante que estás? No intentes convencerme de lo contrario». Andrés, claramente incómodo, intentó mantener la compostura. «Si tienes algo que decir, dilo, Clara, ¿o prefieres seguir jugando este jueguito?». La frialdad en su voz fue un golpe, pero Clara no retrocedió. Sabía que debía mantener la calma. Mientras tanto, Daniel, escuchando la conversación detrás de la puerta, sentía el corazón acelerarse. Sabía que había llegado el momento. Con el celular en la mano, entró abruptamente en la sala, interrumpiendo las miradas tensas entre sus padres. «El juego se acabó, papá. Vi todo. Y tengo pruebas». Andrés se levantó, furioso. «¿Qué estás haciendo, muchacho, invadiendo mi privacidad?». Daniel no retrocedió. «¿Privacidad? Perdiste ese derecho cuando empezaste a mentirnos. Te seguí. Tomé fotos. Grabé tus conversaciones. Todo». Clara miró a su hijo, sorprendida y conmovida, pero mantuvo el enfoque en Andrés. Andrés intentó recuperar el control de la situación. «Esto es solo una gran confusión. Estás manipulando las cosas, Daniel. Quieres crear un drama donde no lo hay». Clara, sin embargo, ya no se dejaba engañar. «¿Drama? ¿Eso crees que es lo que está pasando aquí? Te vi con ella, Andrés. Lo vi todo. Así que deja de mentir». Por primera vez, la desesperación comenzó a aparecer en el rostro de Andrés. Se dio cuenta de que el control que creía tener se le escapaba entre los dedos. Daniel, decidido a no darle espacio a su padre para defenderse con mentiras, mostró las fotos en su celular. «Aquí está, mamá. Estaba con ella en el restaurante, tal como lo sospechaba». Clara tomó el celular y miró las imágenes con detenimiento.
Su corazón se apretaba con cada foto, pero sabía que el dolor era necesario para dar el siguiente paso. Gracias, Daniel, dijo con voz firme pero con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que algo andaba mal, pero no imaginaba hasta dónde llegaba. Andrés, ahora acorralado, cambió de estrategia. Clara, escúchame. Puedo explicarlo. Todo esto no significa nada. Esa mujer no tiene importancia. Pero Clara no se dejó ablandar. ¿No tiene importancia? Entonces, ¿por qué mentir? ¿Por qué esconderlo? ¿No te das cuenta de que cada mentira destruyó un poco más nuestra familia? Andrés no tenía respuesta. Sabía que cualquier palabra sería insuficiente para reparar lo que había roto. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Daniel, sintiendo que tenía la victoria, dio el golpe final. Grabé todo, papá. Si intentas manipular o amenazar a alguien aquí, esas pruebas no se quedarán guardadas. Andrés miró a su hijo, incrédulo. ¿Harías eso conmigo, a tu propio padre? Daniel no dudó. Lo haría para proteger a mi mamá. Siempre. Clara miró a Daniel con orgullo y tristeza al mismo tiempo. Sabía que tenía razón, pero era doloroso ver a su hijo asumir un papel tan pesado. En ese momento, Clara entendió que la máscara de Andrés había caído por completo. Ya no había espacio para mentiras ni manipulaciones. Aún así, sabía que esa no era la batalla final. Quedaban más enfrentamientos por venir, y tendría que estar preparada para enfrentarlos junto a Daniel. Lo peor estaba expuesto, pero las consecuencias aún debían afrontarse. Andrés estaba sentado a la mesa del salón, tamborileando los dedos con nerviosismo. El silencio entre él, Clara y Daniel era tan denso que parecía llenar todo el espacio. La tensión crecía con cada segundo hasta que Andrés, con un tono cortante, decidió romperla. Entonces esto es lo que pasa ahora, ustedes dos me juzgan, después de todo lo que hice por esta familia. Clara levantó la mirada lentamente, su voz firme y sin vacilaciones. ¿Todo lo que hiciste? Hablemos de eso, Andrés. De cómo destruiste la confianza y arrastraste a nuestra familia al suelo. Daniel, sentado junto a su madre, apretaba su celular con fuerza, como si sostuviera un arma cargada. ¿De verdad crees que eres la víctima aquí? Papá, todo esto es culpa tuya. No solo traicionaste a mamá. También me mentiste a mí, a todos nosotros. Andrés, irritado, golpeó la mesa con la mano, levantándose de golpe. ¿Tú crees que puedes enfrentarte a tu propio padre, Daniel? Yo soy la cabeza de esta familia. Pero antes de que pudiera continuar, Clara se levantó con calma, colocándose entre él y su hijo. No toques a mi hijo, Andrés. Si crees que vas a destruirnos, estás muy equivocado. La mirada de Clara era desafiante, llena de una fuerza que Andrés no esperaba. Él dudó por un momento, pero pronto volvió a su postura agresiva. ¿Qué quieren de mí? ¿Humillarme? ¿Hacer un espectáculo de esto? Clara, con una serenidad cortante, respondió, lo que quiero es justicia. Quiero que asumas las consecuencias de lo que hiciste. No habrá espectáculo, Andrés. Pero no creas que voy a dejar pasar esto. Daniel aprovechó el momento para levantar el celular en el aire, apuntándolo hacia su padre. Todo lo que has dicho está grabado. Y voy a asegurarme de que el mundo sepa quién eres, si es necesario. Andrés miró a su hijo con una mezcla de ira e incredulidad. ¿Harías eso? ¿Publicarías esto? ¿Destruirías la vida de tu propio padre? Daniel no dudó ni un segundo. Sí, papá. Porque tú elegiste destruir la nuestra primero. Las palabras de Daniel golpearon a Andrés como un puñetazo directo. Por primera vez parecía darse cuenta de que estaba acorralado. Sus intentos de manipular la situación ya no tendrían efecto. Clara y Daniel estaban unidos, y eso lo dejaba sin salidas evidentes. El nombre de Valeria, la amante, fue mencionado por primera vez de forma directa. Clara preguntó, con frialdad, ¿y ella, qué significa para ti? ¿Valió la pena destruir a nuestra familia por esto? Andrés, sorprendido, balbuceó. Clara, no es así. Ella no importa. Cometí un error. Solo eso. Clara soltó una risa amarga. ¿Un error? ¿Eso es lo que llamas años de mentiras y traiciones? No me insultes, Andrés. Tal vez subestimaste mi inteligencia, pero nunca más te lo voy a permitir. Daniel, viendo que su padre comenzaba a perderse en sus propias justificaciones, decidió presionarlo aún más. Papá, ya no soy un niño, ¿de verdad crees que puedes engañarnos?
Mamá merece algo mejor que esto. Yo merezco algo mejor que esto. Andrés intentó defenderse, pero sus palabras sonaban vacías, desconectadas de la realidad que Clara y Daniel habían desvelado. Estaba acorralado, y eso era evidente. El enfrentamiento llegó a un punto crítico cuando Andrés, en un acto desesperado, trató de negociar. Clara, podemos arreglar esto entre nosotros. No necesitamos involucrar a nadie más. Piensa en Daniel. Piensa en nuestra familia. Pero Clara, ahora más fuerte que nunca, respondió con determinación, ¿crees que puedes comprarme, Andrés? Mi silencio tiene un precio, justicia. Y no voy a callarme mientras sigas creyendo que tienes el control. Andrés guardó silencio, mirando a Clara y a Daniel con una mezcla de ira y resignación. Sabía que el cerco se estaba cerrando. Por su parte, Clara y Daniel, aunque emocionalmente desgastados, sintieron un destello de esperanza. Las cartas estaban sobre la mesa, y el juego ya no lo controlaba Andrés. Sin embargo, ambos sabían que la batalla aún no había terminado. Andrés estaba visiblemente derrotado. Sentado al borde de la cama, con la mirada perdida, intentaba procesar las palabras de Clara y Daniel. Había una sensación extraña en el aire, como si estuviera atrapado en una prisión sin muros, rodeado por las mentiras que finalmente lo habían alcanzado. Pero en su mente, aún quedaba una última esperanza, una carta bajo la manga. Sabía que Clara, a pesar de su fortaleza, todavía se preocupaba por él. Y con eso, intentaría jugar su última apuesta. Clara, por favor, comenzó, intentando mantener la voz suave. Sé que estás dolida, pero yo, sigo siendo tu esposo. No queremos destruir todo lo que construimos, ¿verdad? Clara, quien hasta ese momento había mantenido una postura firme, sintió un leve estremecimiento en lo profundo de su pecho. Sus palabras intentaban sembrar una chispa de duda, pero ella la apagó rápidamente. Andrés, si hubieras pensado en nuestra familia antes, quizá estaríamos teniendo una conversación diferente ahora, respondió sin vacilar. Él intentó acercarse, pero Clara dio un paso atrás, como si cada movimiento de él representara una amenaza. No creas que puedes manipularme, Andrés. Ya no hay espacio para tus juegos. Daniel, en silencio, observaba desde la puerta, cargando el peso de la decisión que había tomado. Andrés no estaba dispuesto a rendirse. Sé que cometí errores, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para arreglarlo. Lo que sea, dijo con un tono casi desesperado. Clara cruzó los brazos, resistiendo la tentación de caer en la trampa emocional que él intentaba tender. ¿Lo que sea? Entonces empieza asumiendo las consecuencias de tus acciones. Di la verdad, Andrés, y deja de intentar convencerme de que todo puede arreglarse con disculpas vacías, respondió con frialdad. Pero él estaba decidido a jugar su última carta, usando lo único que pensaba que aún podía tocarla, su futuro juntos. ¿Y el futuro, Clara, qué será de nosotros, de nuestra familia? Si destruyes esto, ¿qué quedará? Andrés intentó proyectar la imagen de un vacío, de una vida sin lo que ellos habían construido. Clara sintió el golpe, pero su respuesta fue clara. Lo que quedará será mi dignidad. Lo que quedará, Andrés, será la paz que nunca tuvimos, por más que intentes convencer a todos de que esto es un error que puede corregirse. Sabía que superar esta mentira estaba más allá de cualquier posibilidad de reconciliación. El dolor de la traición era demasiado profundo para borrarlo con palabras vacías. Estás siendo demasiado dura, Clara, no puedes darme una oportunidad para demostrar que puedo cambiar, insistió él, intentando manipular la situación y apelar a lo que quedaba de sus sentimientos. Pero Clara no se dejó influenciar. El precio del silencio, Andrés, es la verdad. No voy a ocultar nada. No puedes comprar mi perdón con promesas vacías. La verdad debe salir a la luz, y eso es lo que voy a hacer. Sabía que si cedía en ese momento, estaría traicionándose a sí misma. Perdonar sin enfrentar la verdad sería renunciar a la paz que tanto buscaba. Daniel, quien hasta entonces no había hablado, finalmente rompió el silencio con una voz calma pero firme. No vamos a olvidar lo que pasó, papá. No importa cuánto intentes convencernos. Traicionaste nuestra confianza, y aunque desearía que nuestra familia estuviera unida de nuevo, sé que no podemos vivir en un mundo de mentiras. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Andrés, viendo que no obtenía reacción, intentó recomponerse desesperadamente. Él, que creía tener el control de todo, ahora se enfrentaba a una verdad ineludible, una que no podía manipular ni ocultar.
Mientras la conversación llegaba a su fin, Andrés miró a los dos y lanzó una última tentativa de negociación. «Entonces, ¿qué quieren de mí, Clara? ¿Qué quieres, Daniel?» Clara miró a su hijo, como buscando la confirmación de que estaban haciendo lo correcto. No dudó. «Lo que queremos es que pagues el precio por la mentira que creaste. No vamos a olvidar, pero tampoco vamos a seguir viviendo bajo tu control». Dio un paso atrás, respirando profundamente, sabiendo que superar ese momento significaba romper todos los lazos que aún no mantenían conectado a esa vida falsa. Daniel, mirando fijamente a su padre, agregó con convicción: «Tú tomaste tus decisiones, papá. Ahora es momento de enfrentar las consecuencias». No sabían cómo sería el siguiente paso, pero sabían que juntos, con la verdad expuesta, podrían superar cualquier cosa. No sería fácil, pero finalmente tenían algo por lo que luchar: su dignidad y la libertad de vivir sin el peso de las mentiras. Clara observaba la mañana gris desde la ventana de la sala. La tensión de los últimos días parecía estar alcanzando su punto máximo. Sabía que Andrés no aceptaría ser desenmascarado tan fácilmente y que, en su mente calculadora, todavía creía que podía sortear la situación. Pero Clara, ahora más decidida que nunca, estaba dispuesta a poner en práctica un plan que asegurara su seguridad y la de Daniel. Andrés debía enfrentar las consecuencias, y ella sabía que eso solo sucedería si exponía las verdades que él tanto intentaba ocultar. Mientras Clara ultimaba los detalles de su plan, Daniel apareció en la sala, con la misma expresión seria que había adoptado desde que todo comenzó a desmoronarse. «Mamá, ¿estás segura de que estás lista para esto?», preguntó, dudoso. Clara lo miró con una mirada firme, pero acogedora. «Daniel, es la única manera. No podemos seguir viviendo así, atrapados en sus mentiras. No quiero que crezcas pensando que es normal aceptar este tipo de cosas». Daniel asintió, aunque sentía el peso de lo que se venía. Sabía que, juntos, eran fuertes, pero la batalla aún sería difícil. Andrés, por su parte, parecía más desconfiado que nunca. Sabía que algo no estaba bien. Clara ya no era la mujer dócil que él conocía, había algo en su comportamiento que lo dejaba inquieto. «Has estado actuando diferente, Clara», dijo durante el desayuno, tratando de sondearla. «¿No tienes nada que decirme?». Ella levantó la mirada, con una expresión que combinaba calma y determinación. «¿Por qué tendría algo que decirte, Andrés? Tal vez deberías preguntarte si tienes algo que esconder». Él guardó silencio, pero el desconcierto era evidente. El día acordado llegó. Clara organizó una reunión con Andrés bajo el pretexto de querer hablar sobre su futuro juntos. Eligió un café público, un lugar donde se sentiría segura y donde sabía que habría testigos en caso de que él intentara algo. Mientras tanto, Daniel, en casa, preparaba las pruebas que habían reunido: fotos, mensajes y grabaciones. Todo estaba listo para ser enviado a las personas correctas si Andrés intentaba intimidarlos o escapar de las consecuencias. La trampa estaba tendida. Andrés llegó al café con la postura de siempre, confiado, pero con un leve aire de desconfianza. «Entonces, Clara, ¿qué es lo que quieres decirme?», preguntó, acomodándose en la silla. Clara lo miró directamente, sin apartar la mirada. «Quiero hablar sobre lo que nos hiciste, Andrés. Sobre las mentiras, las traiciones y cómo todo esto destruyó nuestra familia». Él intentó interrumpirla, pero ella levantó la mano, exigiendo que lo dejara hablar. «Puedes pensar que estás en control, pero no lo estás. Todo lo que hiciste está aquí», dijo, mostrando un sobre con copias de las pruebas. Andrés palideció. «¿Armaste todo esto, Clara? ¿Cómo te atreves a enfrentarte a mí?», dijo, con ira evidente en su voz. Clara, sin embargo, mantuvo la calma. «Me atreví porque ya no voy a aceptar tus mentiras, Andrés. Subestimaste mi inteligencia y mi fortaleza, pero esto se acaba aquí. Ya no voy a vivir bajo el peso de tu manipulación». Sus palabras fueron como un golpe que Andrés no esperaba. Intentó apelar al lado emocional, pero Clara ya no era vulnerable a sus tácticas. «Solo quiero una cosa de ti ahora, que asumas tus responsabilidades». Mientras Clara lo enfrentaba en el café, Daniel, en casa, enviaba las pruebas a Valeria, la amante de Andrés. Sabía que eso la pondría en contra de su padre, pues se daría cuenta de que su lugar en su plan no era tan seguro como pensaba. «Ella necesita saber quién es realmente Andrés», pensó Daniel al presionar el botón de envío. Minutos después, Valeria llamó a Andrés, exigiendo explicaciones. Él atendió la llamada frente a Clara, tratando de disimular el pánico,
pero su expresión lo delató. Clara observó en silencio, sabiendo que la situación se les escapaba completamente de las manos. De vuelta en el café, Andrés finalmente se dio cuenta de que había sido engañado. Clara y Daniel habían planeado todo con precisión. Intentó argumentar, pero ya era demasiado tarde. Pensaste que podías controlar todo, Andrés. Ese fue tu mayor error, dijo Clara, con voz cargada de determinación. Ahora, vas a enfrentar las consecuencias. Y yo voy a reconstruir mi vida sin ti. Clara salió del café con la cabeza erguida, sintiendo que el peso comenzaba a disiparse. En casa, Daniel la esperaba, ansioso pero aliviado. ¿Cómo fue?, preguntó al verla entrar. Fue como debía ser, respondió Clara, abrazándolo. Sabían que la lucha aún no había terminado, pero estaban más fuertes que nunca. El sol naciente bañaba la casa de Clara con una luz suave, trayendo una sensación de renovación que hacía mucho tiempo no sentía. Era el primer día después del enfrentamiento final con Andrés, y aunque las heridas seguían frescas, Clara sabía que había dado el paso correcto. Estaba determinada a reconstruir su vida junto a Daniel, lejos de las mentiras y manipulaciones que tanto tiempo habían contaminado su familia. Mientras preparaba el desayuno, se sentía más ligera, como si se hubiera liberado de una prisión invisible. Daniel bajó las escaleras lentamente, sus ojos aún cargados con el cansancio emocional de las últimas semanas. «Buenos días, mamá», dijo con una sonrisa tímida. Clara se giró hacia él, colocando la taza de café en la mesa. «Buenos días, mi amor. Hoy es un nuevo comienzo para nosotros». Daniel asintió, sentándose en la mesa. A pesar de la tranquilidad aparente, había algo que necesitaba decir. «Mamá, quería agradecerte, por ser tan fuerte. Por nunca rendirte, incluso cuando parecía imposible». Clara contuvo las lágrimas, abrazándolo con fuerza. «Solo fui fuerte porque te tenía a ti, Daniel. No sé qué haría sin ti». A medida que pasaban los días, Clara comenzó a reorganizar su vida. Consultó a un abogado para resolver los trámites del divorcio y tomó medidas para asegurar su independencia financiera. Por primera vez en años, comenzó a pensar en sí misma, en sus sueños y en todo lo que había dejado de lado. En conversaciones con Daniel, hablaba de planes para el futuro, y él, poco a poco, comenzó a recuperar el entusiasmo juvenil que había estado soterrado por la tensión familiar. «Mamá», estaba pensando. «Siempre quisiste abrir una tienda de artesanía. Tal vez ahora sea el momento», sugirió él, mientras dibujaba en la mesa de la cocina. Clara se rió, sorprendida por la idea. «Tal vez tengas razón, hijo. Es hora de soñar de nuevo». Por otro lado, Andrés enfrentaba las consecuencias de sus actos. Había perdido el control que tanto valoraba, y Valeria, su amante, lo había dejado después de descubrir que también había sido engañada. Su vida ahora era un reflejo de sus elecciones. Intentó acercarse a Daniel algunas veces, pero el hijo mantenía distancia, dejando claro que el respeto tendría que ser reconstruido. «Papá, no te odio, pero no puedo olvidar lo que hiciste. Tal vez algún día las cosas mejoren, pero ahora necesito espacio», dijo Daniel, con una madurez que incluso lo sorprendió a él mismo. Andrés, resignado, aceptó, sabiendo que el tiempo sería su único aliado. Clara encontró fuerza en la simplicidad del día a día. Caminaba por el barrio, redescubriendo lugares que no visitaba desde hacía años. Volvió a pintar, una pasión antigua que había abandonado, y encontró una pequeña comunidad de artistas locales que la acogieron con los brazos abiertos. Daniel, inspirado por la fortaleza de su madre, comenzó a destacarse en la escuela, mostrando un talento especial para la escritura. Transformó las experiencias dolorosas en historias, y uno de sus profesores lo alentó a participar en un concurso literario. «Tal vez escribir sea mi manera de superar todo esto», le confesó a Clara, quien lo alentó con entusiasmo. En una tarde tranquila, Clara y Daniel se sentaron en la terraza, observando el atardecer. «¿Crees que algún día vamos a olvidar todo esto, mamá?», preguntó él, mirando al horizonte. Clara suspiró, eligiendo sus palabras con cuidado. «¿Olvidar? Tal vez no, Daniel. Pero creo que no se trata de olvidar, sino de superar. De transformar lo que vivimos en algo que nos haga más fuertes». Él sonrió, comprendiendo lo que ella quería decir. «Entonces creo que estamos en el camino correcto». La vida continuaba, y Clara y Daniel aprendieron a apreciar las pequeñas victorias. No era fácil, pero juntos, encontraron un equilibrio que antes parecía imposible.
La libertad que tanto buscaban no era solo la ausencia de Andrés, sino la presencia de la verdad y el amor incondicional que compartían. En ese momento, Clara se dio cuenta de que, a pesar de todas las adversidades, habían conquistado algo invaluable, la oportunidad de reempezar. A veces pensamos que podemos engañar a todos, pero siempre hay alguien más astuto y preparado para dar vuelta a la situación, ¿verdad? En el video de hoy, vimos cómo la inteligencia de la esposa desmanteló todo el plan del marido. Y si te cuento que historias como esta no terminan aquí. Dejé al final de la pantalla un video donde descubrirás lo que sucedió cuando un exnovio intentó humillar a su ex en una fiesta de graduación, pero terminó arrepintiéndose amargamente. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.